a todas y bienvenidas al segundo episodio de Hear Her Story, el podcast del Día Internacional de la Niña de la AMGS. Yo soy Bárbara de Chile. Este podcast fue originalmente grabado en español con nuestra invitada y luego traducido al inglés, francés y árabe por nuestros equipos de traducción. Este podcast ha sido desarrollado para complementar Right Here Story, el paquete de actividades de la AMGS para el Día Internacional de la Niña 2021. El paquete de actividades te lleva a encontrar la causa que te interesa, a planificar un proyecto de propugnación y a llevarlo a cabo. Recuerda seguir escuchando hasta el final del podcast, donde te propondremos un reto en las redes sociales relacionado con la segunda sección del paquete de actividades. Estamos esperando por ver tus ideas. La última vez hablamos de lo que significa la propugnación en el guidismo y el escultismo femenino y de cómo la propugnación puede ser liderada por las niñas. Se trata de empoderar a las niñas y mujeres para que elijan los temas sobre los que quieren propugnar, definiendo el cambio que quieren ver e influyendo en los tomadores de decisiones que han identificado. Así mejorar sus vidas y las de las demás personas. Creemos que todas las niñas pueden hacer propugnación desde una edad muy temprana, pero los caminos de la propugnación pueden variar mucho de una persona a otra. Algunas empiezan desde que son miembros jóvenes y otras no hasta que están más avanzadas en su experiencia de guidismo o incluso más tarde en la vida. Hoy me encuentro acompañada por Mercedes de Argentina. Mercedes, ¿cómo estás? Hola Bárbara, bien, ¿y vos? Yo estoy muy contenta de estar en este espacio y de recibir a nuestra invitada. Pero antes de eso, Bárbara, contanos qué sentiste, cuándo sentiste que entraste al mundo de la propugnación. Yo creo que, bueno, yo creo que todo el mundo propugna, pero uno de los momentos que hice más consciente el hecho de entrar a la propugnación fue cuando decidí estudiar ingeniería. Porque la mayoría de mis amigas desde chicas querían estudiar alguna carrera que no estuviese tan ligada al mundo de la ingeniería o de las carreras relacionadas con la ciencia, porque estaba muy vista con el tema masculino. Entonces yo siento que en el momento en que decidí entrar a eso, hice consciente que estaba propugnando y tomando acción porque se podían cambiar las cosas. ¿Y tú, Mercedes? Yo creo que cuando me sumé al grupo de Generación Igualdad de WACS con el Team Argentina, porque ahí nos pudimos formar un poco más y ir investigando y conociendo más acerca de todos estos temas. Y como que una vez que tenés toda la información y sos consciente de un montón de cosas, nada, te sale solo ir compartiéndolo con todos y ir propugnando y querer compartir y que todo el mundo conozca todo lo que hay detrás de este gran mundo de la propugnación, ¿no? Bueno, y tú sabrás desde el primer episodio que podemos obtener una gran inspiración de otros miembros del movimiento escuchando sus historias de propugnación. Pero ¿sabías que también podemos mirar organizaciones externas para obtener una inspiración? Vamos a empezar a explorar esto con nuestra invitada, Inés Alberico. Antes de que la conozcan, les voy a contar un poquito sobre ella. Inés es licenciada en Ciencia Política, especializada en políticas públicas, comunicación política y campañas. Trabajó como coordinadora de campañas para Change.org Argentina y actualmente se encuentra en Alemania como becaria del programa Helmut Schmidt en políticas públicas y buen gobierno. Hola Inés, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ya presentamos los datos formales que tenemos sobre vos y ahora nos gustaría que si podés presentarte a vos mismas con tus propias palabras. ¿Quién sos? ¿Qué te gustaría que sepamos de vos? Bueno, primero que nada quiero agradecerles por la invitación. Me parece una idea muy linda poder estar acá hablando con chicas que, bueno, que tienen interés por la propugnación y quieren lograr cambios en su entorno. Y bueno, yo lo que quisiera contarles sobre mí es un poco difícil a veces describirse a una misma, y creo que lo mejor es contarles qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que me mueve, y yo podría decir que es la propugnación. Porque bueno, realmente siento que soy una persona que no se queda callada cuando ve una injusticia. Tal vez puede ser algo pequeño,
como intervenir ante algún acto de maltrato o discriminación que vemos cuando estamos caminando por la calle, o algo más grande como hacer una campaña por una ley nacional para que mi país sea un lugar más justo. Eh, y creo que, bueno, que eso es un poco lo que me guía en mi día a día. Y también, bueno, que una de las cosas que a mí más me preocupa, como joven e interesada en la política, es la apatía. Algo que a mí me preocupa muchísimo es ver a las personas que sienten que, bueno, que hacer política, que participar no sirve para nada, que no se puede cambiar nada. Yo creo que realmente la propugnación es una herramienta transformadora y eso eh, es lo que me gusta presentar sobre mí, ¿no? Esta cuestión de, bueno, que soy una persona que le interesa trabajar para que más y más personas puedan participar en política y puedan unir sus voces, ¿no? Para lograr cambios positivos. Totalmente. Bueno, y también queríamos conocer y saber un poquito más sobre qué significa propugnar para vos. Y cuáles fueron tus primeras experiencias en la propugnación, o cómo comenzaste en este camino tan gigante que es la propugnación, ¿no? Tiene que ver básicamente con, bueno, poder alzar tu voz y eso, y no hacerlo sola, sino, bueno, junto también otras personas, ¿no? Unir a personas para poder lograr cambiar alguna cuestión o lograr también concientizar a otras personas, ¿no? Creo que esto se puede hacer en muchos niveles. A veces pensamos que propugnar tiene que ser necesariamente trabajar en una campaña muy grande, por ejemplo, por un cambio a nivel nacional, pero la realidad es que uno también está propugnando cuando, por ejemplo, habla con un amigo o una amiga y le cuenta, por ejemplo, sobre una problemática para que pueda empatizar y pueda entender que es un problema, ¿no? Creo que hay distintos niveles ahí y me parece que es una herramienta muy importante y creo que es algo que tengo en mi día a día, ¿no? Y bueno, en mis primeras experiencias, la verdad que fue un ejercicio lindo pensar esto, y me acordé que, bueno, que cuando estaba en la escuela primaria, creo que tenía como 10 años, una cosa así, 11 años, eh, bueno, yo soy de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, y bueno, es una ciudad muy grande donde lo que yo veía muchas veces cuando caminaba por la calle era que estaban limpiando la vereda, la entrada, digamos, del departamento, tirando muchísima agua, ¿no? Con una manguera. Y me acuerdo, y me acuerdo que, bueno, como me preocupaba esta cuestión de que se desperdiciara tanta agua, abrí una página en Facebook y un grupo que se llamaba bueno, que dejemos de desperdiciar agua en el lavado de las veredas. Y yo en ese momento no tenía ni idea de cómo hacer una campaña de propugnación, no sabía nada. Y creo que ahí fue como una primera especie de campaña de concientización que quise hacer, invitando a mis amigos de forma digital. Y, y bueno, que después obviamente eso lo seguiría, y bueno, trabajando en Change volví a trabajar esa campaña de una forma con muchas más herramientas, ¿no? Pero creo que fue el primer caso, ¿no? Era esto de, siempre, bueno, mis papás me dicen que desde chica yo cuando veía alguna cuestión siempre me cuestionaba cómo era la realidad, y creo que es un poco eso, ¿no? No quedarse asumiendo que las cosas tienen que ser como son, sino decir, bueno, quizás podemos cambiar algunas cositas que parecen chicas, pero sumadas van a lograr algo positivo más grande, ¿no? Claro, justamente esto que decís de que propugnamos muchas veces sin darnos cuenta, y me encanta el ejemplo que pusiste de vos a tus 10 años haciendo una página de Facebook por el agua, me parece espectacular, y es un muy buen ejemplo para que todas las niñas y jóvenes que están escuchando se den cuenta que no sí o sí tiene que ser algo extraordinario y que llegue a niveles, no sé, altos de gobernanza, por ejemplo. Simplemente una acción chiquita que hacemos de nuestra casa con nuestra computadora puede cambiar un montón, y que está muy bueno eso. Y, Totalmente. mm, y siguiendo con este camino, ¿cuáles serían los temas que más te apasionan o que más te interesan actualmente para poder cambiar o lograr a través de tu trabajo? Bueno, yo ahí te podría decir que desde chica los temas que más me interesan y por los que empecé con la propugnación, ¿no? Con la concientización y campañas de incidencia, son dos, que son, bueno, por un lado,
que ya mencionábamos, bueno, el tema del ambientalismo, ¿no? Con todo este tema del desperdicio de agua, pidiendo políticas públicas del gobierno, ¿no? Para proteger el ambiente, y todo lo que es la cuestión de los derechos de las mujeres y las niñas, es algo que bueno, como joven mujer, a mí me genera una muy profunda empatía y es algo que me interesa poder trabajar. Y hoy, bueno, en mi trabajo en Change.org también obviamente trabajé muchísimos temas, los temas, digamos, de salud también, de derechos de los animales, el tema de educación, pero bueno, la realidad es que estas dos cuestiones son las que a mí me llegan en lo más profundo, y lo que a mí me interesaría poder hacer ahora desde otro lado, que es podiendo en este instancia nuevamente académica que voy a tener de estudiar un posgrado, es poder realmente trabajar desde lo que es el gobierno para desarrollar políticas públicas en Argentina y bueno, quizás también a nivel regional, para poder darle más oportunidades a las niñas, ¿no? Para que todas puedan tener la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, de vivir en un mundo sin violencias. Son los temas que me gustaría trabajar, y todo lo que es la protección del ambiente, ¿no? De que realmente se tomen políticas públicas serias de protección y de, bueno, combatir lo que es el cambio climático. Sí, creo que estas dos cuestiones justamente son las que más se necesitan trabajo y refuerzos y de mucha gente atrás que tenga ganas de cambiar las cosas, porque es una realidad que nos toca muy cerca hoy en día y hace muchos años también, pero yo creo que hoy en día justamente es donde más se está haciendo para trabajar y cambiar esto, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también sabiendo que las chicas que van a estar escuchando esto seguramente quieran trabajar campañas de derechos de las mujeres, y es muy importante sumar voces y saber que, bueno, que cada acción pequeña que se haga desde su lugar puede sumar muchísimo, ¿no? Cada una desde su lugar va a tener la posibilidad de aportar a que sea un mundo más igualitario para las niñas, y que pensar que, bueno, que cuando nosotras éramos niñas la realidad era diferente, ¿no? Y hoy quienes son niñas yo creo que tienen el camino un poco más sencillo para poder seguir creciendo, y cada paso que va dando una niña cuando se transforma en mujer y trabaja en la propugnación va a ser todo más sencillo para las que vienen, ¿no? Eso, por eso me parece tan importante todo lo que es la activación, ¿no? Por los derechos de la mujer y la niña. Sí, concuerdo totalmente con vos en eso. Ojalá que siga mejorando para bien y siga cambiando para mejor, ¿no? Bueno, y como mencionamos anteriormente, fuiste coordinadora de campañas para Change.org, Argentina, que para el que no sabe, Change.org es una plataforma donde casi 200 millones de personas en 196 países participan para generar cambios a nivel local, nacional y mundial. Y te preguntamos, ¿en qué tipo de campañas trabajaste en tu tiempo en Change.org? Y si nos querés contar cómo fue el proceso de involucrar personas para lograr cumplir los objetivos de las campañas. Bueno, como te comentaba antes, hay muchísimos temas en change.org, pero lo más importante que hay que tomar es que cada cuestión, ¿no? cada pedido tiene una historia por detrás. Y esto creo que es el punto esencial al momento de empezar una actividad de propugnación. El tipo de campañas en las que trabajé son desde una historia, por ejemplo, de un niño o una niña que necesita un medicamento para poder vivir, que quizás es una campaña que parece pequeña, pero le cambia la vida, digamos, a una familia, y además también siento un precedente, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, la cuestión de medicamentos muy caros como la Spinraza, donde, bueno, se empieza con la campaña para que un niño o niña pueda tener el medicamento, que es es un medicamento para la enfermedad que es la atrofia muscular espinal, no es una enfermedad que te afecta, digamos, todo lo que es el desarrollo corporal de los niños, y después termina en que todos los niños tengan derecho a recibir este medicamento, ¿no? Hasta, digamos, campañas a nivel políticas públicas nacionales, como que se apruebe una ley. Una campaña que para mí fue muy importante que trabajé fue una ley para que proteger a los niños y las niñas víctimas de abuso sexual infantil, y poder, bueno,
para proteger a los niños una ley para proteger a los niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil y que el Estado pueda intervenir, investigar estos casos y proteger a estos niños y niñas. Y bueno, ahí el proceso, por ejemplo, esta última campaña que mencioné es una campaña muy compleja, entonces ahí lo que hay que hacer es tratar de, primero, poder, cuando es una campaña tan difícil y de temas tan complicados de tratar, poder tratar de hacerlo más sencillo, que se pueda entender. En primer lugar, cuando se empieza una campaña, lo que pienso es, bueno, tiene que ser sencillo, que cualquier persona pueda entender el objetivo de la campaña y cuál es el problema. Entonces, un muy buen ejercicio es ir y, por ejemplo, contarle la historia y la campaña por la que vos querés propugnar a tus padres, por ejemplo, a tus amigos de la escuela, a un vecino o vecina, a un vendedor, y eso te va a dar un poco la idea de si todo el mundo lo puede entender, es porque es claro. Ahora, si solamente vos entendés cuál es el problema, quizás haga falta simplificarlo y además agregarle un componente esencial que es la emoción, para poder lograr que gran parte de las personas se involucren, ¿no? En esta campaña. Es importante darle emoción a estas campañas. Por eso también siempre hablo de la mejor forma de hacer. Es la mejor forma de hacer una campaña, haciéndolo desde la emoción. Creo que esos son los dos consejos esenciales cuando empezamos, ¿no?, en el proceso de involucrar personas. Está muy bueno, es increíble el alcance que tienen estas páginas, así bueno, esta página en particular de change.org, como comentabas, de conseguir un medicamento pasa a que sea un derecho para todos, ¿no? Muy bueno. Uh-huh. Y bueno, justamente actualmente la campaña del Día Internacional de la Niña está apuntando a lograr que las niñas y jóvenes creen campañas de propugnación para lograr cambios en sus entornos. Em, ¿Cuál creerías vos que sería una buena recomendación para darles para empezar y continuar con sus proyectos, ¿no? Ya nos nombraste bueno, que esto del objetivo que sea claro, que lo entiendan muchas personas. ¿Se te ocurre algún otro que quieras compartirles? Sí, la verdad es que, bueno, esto me parece súper importante. Primero, mi primera recomendación y mi mensaje para ustedes es anímense, siempre hay que empezar por algún lado y, y tengan en cuenta que iniciar una campaña de propugnación no es fácil y que no es algo que se va a lograr de un día para el otro. Entonces hay que tener paciencia también y es importante poder juntarse con otras personas que quieran trabajar por lo mismo, porque cuando uno empieza una campaña sola, a veces es muy difícil, ¿no?, ir una contra el mundo para lograr cambiar algo, pero eso es algo que me parece que tiene muy lindo la asociación de guías, que pueden encontrar muchísimas niñas y, bueno, y adolescentes, jóvenes que quieran trabajar los mismos temas que ustedes y juntas poder llevarlo adelante. Para empezar, yo pensaría, bueno, ¿qué es algo que les parece que hay que cambiar, ¿no?, para algo más positivo? Y pensar, bueno, si es algo muy grande, por ejemplo, hablamos de la desigualdad de género, por ejemplo. Quizás ustedes lo pueden llevar a algo muy concreto que ven en su día a día. Les voy a dar un ejemplo. Tuvimos muchas campañas con la cuestión del código de vestimenta. Había muchas escuelas donde había un código de vestimenta donde a los hombres se les exigía cosas distintas que a las mujeres, entonces había escuelas donde, por ejemplo, las niñas tenían que obligatoriamente utilizar falda y no podían utilizar un pantalón largo. Entonces, eso quizás es una campaña muy concreta que una piensa, bueno, es algo muy pequeño, pero va a cambiar la realidad, por ejemplo, de tu escuela, y eso sienta un precedente. Entonces, pensar, bueno, quizás en tu escuela, quizás en tu vecindario, puedes empezar una campaña, y como les decía también, pensar hacerlo desde una historia, ¿no? Buscar hacerlo interesante. Algo que es importante pensar es que algo que siempre digo es, bueno, uno tiene que vender, entre comillas, la campaña, ¿no? Porque no es apelar a que las personas te apoyen
porque sí, sino que tiene que tener algo interesante. Por eso siempre la cuestión visual, por ejemplo, también es importante. Si lo van a hacer de forma digital, una buena foto. Si van a hacerlo presencial, buscar hacer alguna acción, por ejemplo, armar algunos carteles, hacer alguna especie de activación en el lugar donde ustedes quieren llamar la atención, llamar a las personas a que vengan, ¿no? Hacer un poco de ruido, ese tipo de cosas para empezar están buenas, y un consejo importante es que siempre es importante empezar con una campaña pequeña que sea fácil de ganar, aunque parezca una cosa que no tenga tanta importancia, porque una primera campaña ganada te da impulso para empezar con otra más grande. No empezar con lo más difícil, empezar con algo sencillo y de ahí ir creciendo, ¿no? E ir trabajando en la propugnación. Buenísimo, gracias por todos estos consejos. Ya estamos tomando nota para poder lograr una muy buena campaña de propugnación. Y justamente en este contexto que estamos viviendo, que es muy diferente a otros años, este último año y medio, que la pandemia provocó que muchos no pudiéramos salir de nuestras casas, que las formas que tenemos de interactuar cambien. Entonces, justamente por eso también tuvimos que modificar las formas en que planificábamos nuestras campañas de propugnación. Em, Muchas cosas no se van a poder dar como se daban antes. También una cosa buena, por decirlo así, que trajo el virus es el acceso a la virtualidad que tenemos hoy en día, que es mucho más sencillo estar conectadas con más gente, gente de otros lados, de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué sería algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crear una campaña de propugnación digital? ¿O qué consejos les darías a las niñas y jóvenes para propugnar digitalmente? Bueno, como bien decías, esto que trajo la pandemia de la virtualidad es una nueva apreciación, ¿no? del mundo virtual, y me parece que ahí está la clave en esto que vos decías de que podemos conectar con personas que están en distintas partes del país y del mundo, ¿no? Que eso, bueno, es algo que también, bueno, utilizando la herramienta de Change.org para hacer peticiones digitales, eso te permitía que vos pudieras conseguir apoyos de personas que quizás no ibas a poder conseguir firmando en papel, ¿no? Y bueno, cuestiones a tener en cuenta. Primero, que bueno, que esto no lo hablamos anteriormente, cuando uno empieza una campaña de propugnación también hay que pensar bien el destinatario, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay dos tipos de campañas. Si uno va a hacer una campaña de concientización, ahí sí sería, bueno, digamos, para toda la sociedad. Por ejemplo, las campañas de concientización de no arrojar colillas en la vía pública, por ejemplo, del cigarro. Y después habría una campaña específicamente de incidencia que sería para cambiar una cuestión. Por ejemplo, en el ejemplo que decíamos de el código de vestimenta, tendría que ir dirigido a los directivos de la escuela. Entonces, cuando vamos a hacer una campaña de incidencia hacia un destinatario concreto, tenemos que buscar cómo hacerle llegar la campaña, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es muy útil buscar sus redes sociales, si es algún funcionario público, ¿no? del Estado, es muy probable que también tenga un correo electrónico público a disposición, entonces poder utilizar bien cuáles, saber a dónde hacerles llegar, ¿no? estas cartas o estos mensajes. Después en las redes sociales es importante usar un hashtag, ¿no? Hacer tendencia un tema que puede ser, digamos, en vez de ser como un challenge o un desafío, por ejemplo, de TikTok, que veo que ahora mucho las niñas lo utilizan, poder utilizar esto mismo, por ejemplo, como un challenge o desafío de alguna campaña de propugnación. Entonces, buscar hacerlo interesante, buscar hacerlo tendencia, eso es lo bueno que tienen las redes, ¿no? Así como se viralizan cuestiones, por ejemplo, se viralizan mucho noticias falsas y se viralizan cuestiones que no están buenas. Podemos usar las redes sociales para el bien. Y ahí también es esencial todo lo visual y hacerlo breve e interesante. Es como un TikTok o un reel de Instagram, por ejemplo. Dura 15 segundos, y esos son los segundos que tenés para captar la atención de alguien. Si ya demorás mucho tiempo en decir cuál es el objetivo de la campaña, la persona no va a seguir. Entonces tenés que ir bien al grano, buscar un buen eslogan, ¿no? Y hacerlo interesante. Yo creo que esas son las cuestiones para empezar, digamos,
con una propugnación digital, y además también organizarse, ¿no?, en grupos y, por ejemplo, para hacer tendencia a algo, que todas al mismo tiempo, en determinado horario, escriban, por ejemplo, en una red social como Twitter, con determinado hashtag de la campaña, para hacerlo tendencia. Entonces es importante ahí la organización y la planificación. Es preferible tardar un poco más de tiempo en lanzar una campaña y que esté bien planificado para que realmente pueda tener un impacto y sea disruptivo. Y yo creo, con la cantidad de niñas y adolescentes y jóvenes que hay participando en la asociación de guías, que cualquier campaña que ustedes inicien va a poder ser muy exitosa, porque bueno, son muchísimas y se pueden coordinar para realmente tener un impacto, así que las aliento a que aprovechen las redes para esto, ¿no? Son una herramienta muy importante para la propugnación, porque las personas pasamos mucho tiempo en las redes y podemos también hacer algo positivo de esto, ¿no? Totalmente. Siempre y cuando las sepamos usar, son una herramienta maravillosa que tenemos al alcance de la mano, porque literalmente la llevamos para todo lado en nuestros celulares. Em, Exactamente. Bueno, y hablando de tiempos de COVID, propugnación y el Día Internacional de la Niña, nuestra campaña de la MGS del Día Internacional de la Niña incluye un pack de actividades llamado Hear Her Story, o Escucha su historia, en la que les pedimos a las integrantes de nuestro movimiento que creen y compartan en redes sociales los titulares de noticias que tengan como protagonistas a niñas y jóvenes que ellas quisieran ver en un futuro, para luego trabajar para intentar lograrlo, perdón. ¿Qué título te gustaría ver a vos en un futuro en las noticias con respecto a las niñas y mujeres jóvenes? Bueno, ahí a mí algo que me encantaría, voy a intentar decirlo como un titular, eh, pero por ejemplo, me encantaría leer mucho más. Eh, Muchísimas niñas, o sea, 1 millón de niñas finalizan la escuela secundaria y comienzan a estudiar en la universidad, 1 millón de niñas más que el año pasado, por ejemplo. Como, bueno, ahí no serían niñas, serían jóvenes. O por ejemplo, que se hable mucho más de algo que me parece importante, viste que en todo lo que es la publicidad se apunta muchísimo a la imagen física, ¿no?, de las niñas y las mujeres, y que en vez de eso, por ejemplo, las publicidades hablen de la inteligencia, de la fuerza, ¿no?, de las historias de impacto. Me gustaría ver eso. Me gustaría también ver, por ejemplo, que haya muchísimas mujeres en puestos de liderazgo. Eso me gustaría, por ejemplo, me imagino, estamos en el 2021, para el 2030, leer, bueno, que hay tantas mujeres como hombres en puestos de liderazgos en empresas y en gobierno. Ese tipo de cosas me gustaría leer, y me parece que es un ejercicio muy lindo para pensar qué tenemos que hacer para llegar a eso, ¿no? Porque, como lo que veníamos hablando, el punto final por ahí es, bueno, me encantaría que de jefes de gobierno, por ejemplo, haya tantas mujeres como hombres, cuando en la realidad hoy vemos que su gran mayoría son hombres. Bueno, ¿y qué hay que hacer para llegar a eso? Y ahí, bueno, tenemos la primera traba, que es la educación, después las trabas que las mujeres afrontan al querer involucrarse en la política. Por eso es tan importante tenderle la mano a otras niñas y jóvenes que quieran involucrarse, poder ser cada vez más, y la solidaridad entre nosotras. Eso me gustaría, ¿no?, ver en un futuro. Mm, Concuerdo totalmente y comparto tus ideas de titulares, porque sería muy lindo algún día poder llegar a ver todos esos y, como vos decís, muchas veces la atención está puesta en otros aspectos físicos o otras cuestiones de la niña, joven y adolescente, mujer también, y muchas veces se deja de lado, se ocultan cuestiones que son mucho más importantes o mucho más merecedoras de estar en una tapa de diario, de una noticia, y que es real que hay una comparación entre los titulares que abarcan mujeres y los titulares que abarcan hombres. Entonces, justamente esto que vos decías, de lograr que sean distintos, que sean intelectuales, los titulares en forma de la mujer, sería algo
hermoso y que esperemos que pase pronto, que no tengamos que esperar mucho tiempo para poder verlo, ¿no? Bueno, y por último, nuestra asociación tiene aproximadamente 10 millones de miembros en 153 países. ¿Te gustaría realizarles alguna pregunta a las jóvenes guías y guías Scout que te escuchan en este podcast para que te respondan a través de las redes sociales usando el hashtag HearHerStory? Bueno, primero, sí, claramente me encantaría poder hacerles una pregunta acompañada de una, de un animate a alzar tu voz y que realmente quiero escuchar lo que ustedes me van a decir. Y me gustaría saber, bueno, primero, más en general, ¿qué es lo que les molesta y les parece que debería ser distinto? Eh, ¿Qué les gustaría cambiar? Así a nivel grande, pensando muy en grande, de una forma utópica, y después, ¿y qué les gustaría? ¿Cómo creen ustedes qué creen ustedes que pueden cambiar a nivel local, a nivel su entorno cercano, su escuela, su vecindario y demás, para aportar a ese cambio general? Eso me gustaría escuchar. ¿Qué cambio les gustaría empezar ahora? Y bueno, me encantaría realmente saber eso y poder interactuar con ustedes. Y que sepan que, bueno, que siempre va a haber otra persona que seguramente tenga el mismo interés y que puedan sumarse a su campaña. Buenísimo. Bueno, todas las que escucharon la pregunta de Inés pueden ir ahora a sus redes sociales y responderle usando el hashtag HearHerStory, que las vamos a estar leyendo y compartiendo y comentando. Y bueno, Inés, llegamos al final de este podcast, entrevista. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar acá y por compartir tu historia y por darnos tan buenos consejos y recomendaciones y tips sobre la propugnación. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas de poder tenerte acá y ojalá se vengan alguna campaña de propugnación en conjunto algún día, ¿quién te dice? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las chicas que están escuchando. La verdad es que me parece muy lindo poder participar de esto. Es para mí como estar hablando me imagino como cuando yo era pequeña, y algo que me parece muy importante dejarles como mensaje es esto de que se animen a empezar una campaña, que lo que tienen para decir es importante, que no dejen que nadie les diga que no, y que se animen. Y bueno, voy a esperar leer sus mensajes y ver sus campañas en las redes sociales. Muchísimas gracias y les mando un abrazo enorme a todas. A medida que trabajes en la segunda sección del paquete de actividades Write Her Story, verás que se trata de escribir tus propios titulares, con un juego para que pienses de forma creativa. Queremos que pienses en cómo quieres que sea el futuro de las niñas y las jóvenes. ¿Quieres que haya más mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? ¿Que se acabe la violencia de género o soñar con una gran igualdad en todos los temas? Haz que sea algo que realmente te interese y te sentirás realmente inspirada e impulsada a marcar la diferencia, independientemente de las barreras a las que te enfrentes. Y como les dijimos al inicio, el desafío, el reto de este episodio será que encuentren cuál es el titular de sus sueños sobre las niñas y las mujeres del mundo. Invitamos a que lo puedan escribir con emojis, con emoticones, y que puedan publicar su titular con emojis en los comentarios de las publicaciones de la MGS en las redes sociales sobre el podcast, e intentar adivinar también los titulares de las demás niñas y mujeres que están escuchando este capítulo. Y en nuestro próximo episodio escucharemos a otra organización externa. Acá vamos a dejar un pequeño spoiler. También creamos un evento de mente abierta con diferentes perspectivas y puntos de vista. Finalmente, nos gustaría dedicar un minuto a agradecer al increíble equipo
que está detrás de este podcast, incluyendo a nuestro equipo de voluntarias: Camila, Mariam, Bárbara, Mercedes, Mino, Feisoro, Anjali y Canis, al equipo del personal de la AMGS, especialmente a Elsa y María, y a la música de bensound.com.